damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos permitirnos estar aquí. Pido por cada uno de mis hermanos, hermanas que están presentes, Señor, los que están a la distancia y aquellos, Señor, que lo van a ver de manera diferida también. Que tu palabra, Señor, haga cosas buenas en el pensar, en el sentir, Señor, en el actuar de cada uno de nosotros, porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Y hoy, Señor, buscamos de tu palabra, aprender de tu palabra, para poder conocer tus caminos y andar por ellos. Dame la sabiduría, Señor, para trazar de forma correcta, Dios, cada idea de tu palabra, Dios. Y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Seguimos con la serie de Sed llenos del Espíritu. Gracias a Dios por estas enseñanzas que hemos podido llevar adelante y que realmente, pues yo creo que vamos disfrutándolas, vamos aprendiendo, comprendiendo detalles que a veces pasan desapercibidos, pero al llevar una serie así, pues nos da la oportunidad de extendernos un poquito más en ciertas cuestiones. Y por varias semanas o meses estuvimos dentro de esta serie de Sed llenos del Espíritu, hablando, sí, con un paréntesis, acerca de la oración, los distintos tipos de oración, ¿sí? Donde abarcamos distintas áreas, distintas maneras, formas de orar. Aprendimos, según la palabra, varias cosas. Pero hoy vamos a iniciar también dentro de esta serie de Ser lleno del Espíritu otro apartado, así como fue la oración. Vamos a iniciar este apartado que es el apartado de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Una etapa más dentro de Ser llenos del Espíritu, las Sagradas Escrituras. Esta es la enseñanza 18 de esta serie de Ser llenos del Espíritu. Y al hablar de las Sagradas Escrituras, ¿usted lo entiende? Estamos hablando de la Biblia. Vamos a hablar acerca de este libro hermoso, ¿sí? Mire, la Biblia es el registro inspirado de la continua revelación de Dios. Dios se está revelando continuamente a aquel que le busca. No importa cuántos años tenga en el Evangelio, ni cuántos años tenga de estarlo buscando, ni cuántas veces haya leído la Biblia, Dios se seguirá revelando, es decir, descubrirá, conocerá cosas nuevas de Dios, porque Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras, a través de la Biblia, ¿sí? Y esta es la revelación. Dios se revela a sí mismo, revela su naturaleza, su carácter y su voluntad. Es decir, si lo resumimos, Dios nos revela quién es, ¿sí? O la Biblia nos revela quién es Dios, cómo es y cuál es su voluntad, ¿sí? Y quiero que tenga usted conocimiento que es básico y elemental con respecto a la Biblia. Vamos a estar hablando de varios aspectos, ideas muy interesantes, si Dios lo permite. Pero iniciemos por las cosas sencillas, por las cosas básicas, que tal vez usted ya las sabe, ya las conoce, o tal vez no. Pero nunca está de más repetir, ¿sí? Lo que nos enseña la palabra, repetir este tipo de ideas también que tienen que ver con la palabra y que nos van a ayudar a comprenderla más. Iniciemos por 3 consejos, ¿sí? En los cuales yo quiero hacer hincapié. Y si usted gusta tomar estos 3 consejos, créame, le van a ayudar mucho. Son 3 consejos personales, ¿sí? Que yo quiero darle a usted. Número 1, el primer consejo que yo quiero darle antes de entrar a todo este tema. El primer consejo es: tenga una Biblia. Parecerá extraño este consejo,
Pero usted no sabe la cantidad de gente cristiana, gente simpatizante o gente que apenas está escuchando de la palabra de Dios, que no tiene una Biblia. Gente cristiana que hace 1 año o 2 años su Biblia se cayó, se le perdió, se rompió, y desde entonces no volvió a comprar, a conseguir otra Biblia. Entonces, el primer consejo es: tenga una Biblia, y una Biblia que no sea electrónica, es decir, que no sea una aplicación que viene en el celular, sino una Biblia impresa. Porque, mire esto, llegará el día en que se borrarán y prohibirán todas las aplicaciones de Biblia, ¿sí? Entonces, para eso no va a haber nada más que usted tenga una Biblia impresa, ¿sí? Ahora, no estoy en contra de las aplicaciones, para nada, ¿sí? Del celular, para nada. Y dentro de este número 1 de tenga una Biblia, además, no solo la tenga, sino léala. Lea la Biblia, lee la Biblia. Si no tienes una Biblia, consíguela. Mira, hay muy económicas. ¿Ok? Entonces, número 1, tenga una Biblia. Número 2, haga la disciplina, o tenga la disciplina, adquiera la disciplina de traer su Biblia impresa a la iglesia. Esto es muy importante, porque también, como decía ahorita, hay muchos cristianos, ¿sí?, que por no cargar la Biblia, el libro, ¿sí?, impreso, prefieren solamente traer su celular. Y vuelvo a repetirlo, no es incorrecto, pero yo le estoy dando, recuerde, un consejo, no es una orden, es un consejo para bien de quién, para bien suyo. Tengo una Biblia, pero también hágase la disciplina, a la disciplina de traer su Biblia impresa, el libro, a la iglesia. Y no estoy en contra de las Biblias en los celulares, ni veo mal que se use el celular. Si alguien en la iglesia está leyendo la Biblia en el celular, yo no estoy pensando mal de esa persona, ¿sí?, porque no está haciendo algo que sea incorrecto. Pero usted va a sentir la diferencia si es que no lo ha probado, y si lo ha probado, sé que usted me estará dando la razón. No es lo mismo estar leyendo la Biblia en el celular, que digamos que leer la Biblia en el celular es como cuando se poncha la llanta. Está nada más por un momento. Usted ha visto esa llanta de refacción, ¿no?, que dice que no se debe de rodar más de 50 kilómetros. Ya no sirve, tiene que comprar otra llanta de refacción. En los carros así viene. Bueno, es solamente por un momento, es porque se le olvidó, es porque, qué sé yo, la prestó y no se la regresaron, algo así. Pero quiero recalcarlo, no voy a ver, ni se debe de verse mal, ni usted lo debe de ver mal, que alguien esté leyendo la Biblia en alguna reunión en su celular. Pero aquellos hermanos que han leído la Biblia o han traído su Biblia impresa al culto, saben muy bien que es muy distinto. ¿En qué consiste? Yo no se lo podré explicar, pero creo que usted me puede entender, ¿sí? Ahora, a lo que yo me estoy refiriendo es que la regla para usted sea traer la Biblia impresa a la reunión, ¿sí? Y que la excepción, en caso de alguna situación excepcional, es que usted use la Biblia en su celular. Yo lo he hecho, yo mismo lo he hecho, ¿sí? Por alguna excepción, ¿sí?, utilizo la Biblia que viene en el celular, la aplicación. Pero la regla es traer la Biblia impresa. Para mí, esto es una disciplina, es un consejo, es el segundo consejo que yo le estoy dando. El tercer consejo que yo le quiero dar en esta noche es: compre 2 versiones o revisiones de la Biblia. Y de esto ya he hablado anteriormente, pero si es la primera ocasión que usted lo está escuchando, yo le recomiendo que primero que nada consiga y se compre la Biblia Reina Valera 1960, que es la que comúnmente leemos aquí en las reuniones.
La Reina Valera 1960, así como lo está escuchando. Si usted va a ir a una librería, la va a comprar por internet, busque que sea Reina Valera 1960. Después de la 1960, olvídese de comprar algo, aunque sea Reina Valera, Olvídese de otras traducciones o revisiones, solamente Reina Valera 1960. Si tiene dudas, busque ahí en YouTube, en la página de Camino de Vida Hermosillo. Sí, allí busque, ya he hablado acerca de esto hace algún tiempo. Ahora, yo le dije dos versiones, la 1960, Reina Valera 1960, pero yo le aconsejo esto de manera muy personal. Busque y compre también la Reina Valera 1909. Sí, la Reina Valera 1909. Esto le ayudará mucho a la hora de estudiar la palabra de Dios. Miren, muchos sermones y enseñanzas, yo suelo utilizar ambas versiones, creo que algunos ya se han dado cuenta de esto. Utilizo la 1960, utilizo la 1909, ambas son Reina Valera. ¿Y por qué? Porque hay gran riqueza de Dios al comparar ambas versiones, ambas revisiones. Ahora, le diré algo muy personal. ¿Por qué yo le estoy diciendo que tenga las dos Biblias? Porque yo predico con la Reina Valera 1960, ¿sí? Pero en casa, la Biblia que yo utilizo para mí, para leer, ¿sí?, a diario, es la Reina Valera 1909. Esa es la que yo utilizo para leer a diario, ¿sí? Y yo le recomiendo, por esto, que usted también consiga ambas versiones. Gloria al Señor. Va a ver que esto va a ser de bendición para su vida. La palabra de Dios es bendición. Bueno, después de estos tres consejos, vamos a ver algunos datos que es bueno que usted conozca también. Número 1, y aquellos que están haciendo anotaciones, póngale ahí, número 1, la Biblia está constituida por 66 libros. ¿Ok? La Biblia tiene 66 libros. Está dividida, número 2, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y número 3, detalle muy interesante este 3 y muy hermoso y que siempre debemos de tener presente. La Biblia, ¿sabe cuántos autores tiene? Y yo he escuchado esto. Incluso si lo busca ahí en internet, tal vez se va a topar con esta idea. Donde dicen por ahí en varios lugares, que la Biblia tiene 40 o un poco más, digamos alrededor de 40 autores. ¿Sí? Pero la verdad, hermano, es que esto es impreciso. La Biblia tiene un solo autor y 40 o 40 y tantas personas que ese autor utilizó para que la escribieran. Es muy distinta la idea. Así que cuando le digan a usted, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Usted tiene que decir, nada más uno. Que fueron 40 o más personas, plumas, o lo que se utilizara en aquellas épocas, que Dios utilizó más de 40 instrumentos. Eso es muy distinto, pero autor solamente hay uno. Gloria al Señor. Ahora, vamos a entrar. 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Ahí mantenga su Biblia, por favor, en esta cita. Mire, el apóstol Pablo, hablando del Antiguo Testamento, le recuerda a Timoteo, su discípulo, sobre la riqueza que Timoteo tenía, ¿sí?, ya que había recibido esa riqueza a causa o como consecuencia
de haber leído, de leer las Sagradas Escrituras desde niño. Pero Pablo no solamente le dice, mira la riqueza que tienes, sino que también Pablo le explica la utilidad de esa riqueza. Y mire a lo que me refiero. Vamos ahí en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, al versículo 14, por favor. Segunda de Timoteo 3, 14. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Y como decía ahorita, me gusta mucho hacer comparaciones entre la Reina Valera 1960 y la 1909. Si usted tiene la facilidad de buscar la 1909 aún en el celular, vaya conmigo ahí a 2 de Timoteo, los mismos versos que leímos ahorita, pero vamos a ver el versículo 16 y 17. Pero ahora en la 1909. Dice la palabra en esta versión, toda escritura es inspirada. Sígame en la 1960, por favor, para que vean las diferencias. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y ojo con esto, para instituir en justicia. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ojo, instruido para toda buena obra. Dos palabras que cambian. Y no es que unas estén mal y otras estén bien. Más bien, lo que quiero recalcar aquí es que se complementan de una manera bien hermosa. Y quiero hacer esta comparación o esta explicación, ¿sí? Dividiendo en dos partes el versículo 16 y 17, uno por cada parte. El verso 16, ¿sí?, nos habla acerca de formación. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios forma cosas en la vida del hombre. Aquellas cosas que están deformes, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, ¿sí?, que por sí misma tiene poder, porque es palabra de Dios, es capaz de que aquellas cosas que están deformes en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros conceptos, comiencen a tomar la formación correcta, la forma correcta, se empiecen a corregir. Entonces, el verso 16 habla de formación, y cuando digo formación me refiero a quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? De eso habla el verso 16, de formación. ¿Quiénes somos? Y el verso 17 habla respecto o habla acerca de instrucción. Es decir, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir, de pensar, etcétera? ¿Sí? Entonces es verso 16, formación, verso 17, instrucciones. Pero vamos a entrar un poquito de esto y a explicarlo. Mire,
En la Reina Valera 1909, al final del verso 16, dice que la palabra de Dios, la escritura que es inspirada divinamente, es útil para instituir en justicia. Instituir en justicia. ¿Sí? Las Sagradas Escrituras, hermanos, contienen lo que cualquier persona necesita para ser un hombre o una mujer de Dios. Realmente, ¿quién le interesa ser un hombre de Dios o ser una mujer de Dios? No digo quién pueda hacerlo o quién cree que ya lo es. No, ¿a quién le interesa? A mí me interesa ser un hombre de Dios. Yo creo que a todos. ¿Sí? En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, viene lo que usted y yo necesitamos para conseguir eso. Para que sea formado, acuérdese, verso 16, formación. Para que sea formado en nosotros lo necesario para que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Mire lo que significa formación. Significa establecer el fundamento, ¿sí?, y dar forma a algo. Primero hay que establecer el fundamento y luego se le da forma a algo. ¿A qué? Forma a el alma. La palabra de Dios forma el alma. ¿Usted sabe de cosas que deformen el alma? El abuso sexual puede ser, el abuso físico. ¿Qué otras cosas? Las mentiras, el abandono, el adulterio, la fornicación. Todas esas cosas deforman el alma. ¿Qué final puede tener un alma que está deforme? ¿Qué puede producir un alma que está deforme? Tristeza, enojo, soledad, amargura, depresión. ¿Por qué? Porque el alma está deforme. La palabra de Dios forma el alma, la arregla el alma. La Biblia, lo que está escrito aquí en el libro sagrado. ¿Qué más forma la escritura? Forma el alma, forma las emociones, forma los pensamientos. Mire cuántos pensamientos deformes no tenemos. ¿Cuántas maneras de pensar deformadas, ¿sí?, malas, a veces no están ahí en nuestra mente? La palabra de Dios se encarga de dar formación a nuestro pensar, motivaciones y tantas cosas que la palabra de Dios, ¿sí?, al estarla leyendo constantemente, comienza a dar forma a todo lo que estaba mal o no tenía forma. Pregunto, ¿usted quiere ser un buen hijo de Dios? ¿Qué necesita? Leer la palabra de Dios. ¿Quiere ser buen hijo? ¿Quiere ser buen padre? ¿Buen esposo? ¿Esposa? ¿Buen jefe? ¿Buen empleado? La palabra de Dios nos formará para estas cosas también. Es que la palabra de Dios abarca todo en la vida. Lo tiene todo. ¿Sí? Es decir, mire, al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, en conjunto con el Espíritu Santo que habita en usted, la palabra de Dios y el Espíritu provocarán un cambio en la manera de vivir. Comenzará Dios a actuar de manera hermosa. ¿Pero cómo lo hará? Ay, pues tengo el Espíritu Santo. Sí, gloria al Señor, porque cuando recibimos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando usted y yo estamos haciendo algo que es incorrecto, o cuando Dios quiere darnos alguna instrucción,
o quiere que hagamos algo o dejemos de hacerlo, el Espíritu Santo lo que hace es echar mano al alma donde está guardada la palabra de Dios en el corazón suyo y mío, esa palabra que ya hemos escuchado, que hemos leído. Y lo que hace es, el Espíritu Santo muchas de las ocasiones, y usted podrá darme la razón en esto, toma esa palabra y la trae a nuestra mente. Y de repente no sabemos, no nos acordamos la cita, pero nos acordamos que la Biblia dice esto, esto y esto. ¿Quién cree que echó mano de esa palabra de Dios que está en nuestra mente o nuestra alma? El Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo ve que hay algo en lo que quiere tratar en nuestra vida, ¿sí?, y lo que hace es echar mano al corazón para sacar la palabra de Dios, y resulta que no hay nada, porque usted y yo no hemos metido la palabra de Dios a nuestra vida. Imagínese la situación. Por eso en conjunto el Espíritu de Dios y la palabra provocarán cambios en nosotros. ¿Usted necesita cambiar? Yo necesito cambiar. Necesitamos, hermanos, también ser enseñados, corregidos. ¿Cuántos reconocen que necesitan ser corregidos? Yo. ¿Sí? Necesitamos ser formados. Y esto es exactamente lo que habla la palabra corrección. Habla de formar lo que está deforme. ¿Sí? Cuando usted toma una plastilina, usted agarra un pedazo de algo ahí sin forma, y usted lo que va a empezar a hacer es a darle forma a algo que está deforme. Puede ser de mucha utilidad, puede salir algo muy hermoso, ¿sí? Puede salir una obra de arte de esa plastilina que hasta en una exposición puede estar. Pero primero se le tiene que dar forma, porque si eso no tiene forma, no sirve de nada y su valor es muy poco. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Mientras que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, junto con la palabra de Dios, no formen en nosotros lo que Dios quiere, seremos solamente unos cristianos en calidad de bulto. Porque hay cristianos que jamás dejan de ser bebés espirituales. Porque nunca oran, porque nunca leen la palabra de Dios. Porque tienen otras prioridades. Y todas las prioridades, ¿sí? Y mire, seamos honestos en esto. Si no oramos o no leemos la Biblia, no es porque no podamos, es porque no queremos. Y no queremos porque nos da pereza. Y mi esposa hace algunos días habló acerca de esto. Que no seamos perezosos, la palabra de Dios nos enseña. Y qué triste que haya en nosotros pereza, ¿sí?, en algo que es para beneficio de uno mismo. Necesitamos ser corregidos, hermanos, en esta área. Tenemos que orar, sí. Tenemos que hablar en lenguas, sí. Ser edificados al hablar en lenguas fue lo que hablamos la última vez. Sí, gloria al Señor por este recurso, este beneficio. Pero esto no sustituye en ninguna manera leer la palabra de Dios. Y más adelante, si Dios lo permite, iremos viendo estos detalles en otros tiempos. ¿Sí? Pero bueno, seguimos en el verso 16 y 17. Dijimos que el verso 16, ¿sí?, es para formación, es para instituir. Y la palabra instituir es formar.
¿Sí? Y el verso 17, donde dice la palabra enteramente instruido para toda buena obra, Reina Valera 1909, enteramente instruido. Instruir es informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta. Y todo esto lo hace la palabra de Dios. Nos instruye acerca de algo, acerca de ser padres, acerca de que Cristo no tarda en venir por su iglesia, acerca de que estamos en pecado. No mentirás, y lo leemos o lo escuchamos y decimos, ay, yo eché mentiras en el trabajo. ¿Sí? Nos informa acerca de algo, nos comunica también avisos. No hagas esto para que no te suceda aquello. Cristo está a la puerta, ya no tarda en venir por su iglesia. Nos está avisando la palabra de Dios. También reglas de conducta, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. La palabra de Dios nos da forma, pero también nos comunica las cosas que un buen hijo de Dios hace. Porque un buen hijo de Dios no es solamente aquel que canta muy bonito, o que aquí en la iglesia tiene algo para servirle a Él. Gloria a Dios si lo está haciendo, gloria al Señor, gócese. Pero un buen hijo de Dios es una persona que hace lo correcto delante de Dios aquí, ¿sí? En las 2 horas o 4 horas o 6 horas que nos vemos a la semana, pero todo el resto de las otras horas que está allá afuera, en la escuela, en el trabajo, en su casa, donde sea que esté, sigue haciendo lo que es correcto de Dios, delante de Dios. ¿Sí? Por eso un buen hijo de Dios no solamente lee la palabra, sino que la pone en práctica. La palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y esto para beneficio de ¿quién? ¿Quién sale ganando en todo esto? El Hijo de Dios y aquellos que están a su alrededor. Aquel hermano, aquella hermana que ora en lenguas, que es edificado, que hace los distintos tipos de oración o etapas de oración o formas de oración, como usted guste llamarle, que estuvimos estudiando tanto estas semanas pasadas, que tiene una relación real, verdadera con Dios, que habla con Dios y que Dios también le habla a su corazón, ¿sí? Pero que lee la palabra de Dios, esa persona, ese hijo, esa hija, será el primer beneficiado. ¿Sí? Sucederán cosas buenas que va a comenzar a disfrutar, y aquellas cosas malas que están sucediendo en su vida comenzarán a quitarse. Dios las comenzará a corregir. ¿Pero cómo? Hay que orar, sí. Es que yo le pido mucho a Dios. Qué bueno que le pida a Dios, sígale pidiendo. ¿Pero lee la palabra de Dios? No, pues no. Entonces, ¿cómo espera que suceda un cambio? ¿Cómo esperamos que la palabra de Dios, que es la espada que penetra hasta lo más profundo del alma, ¿sí?, haga algo en nosotros? Corte aquellas cosas que están mal. ¿Cómo queremos que esa espada, ¿sí?, vaya y ataque aquellas cosas que nos están destruyendo, si no abrimos la palabra de Dios para leerla? Tenemos y necesitamos leer la palabra de Dios con este entendimiento. Cosas van a suceder, cosas buenas van a empezar a suceder conforme estemos leyendo y perseveremos en leer la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto lo hace un buen hijo de Dios, que dije, va a ser beneficiado él,
pero también aquellos que están a su alrededor. Y si no me cree, piensa en esto. Y me dirijo ahorita a los papás, a los padres. Papás, mamás, ¿cómo sería su vida si sus hijos vivieran haciendo todo lo que la palabra de Dios instruye? Si están ahí sus hijos, a lo mejor ahí en casa, imagínense, los voltea a verlos. Imagínense si hicieran todo lo que la Biblia dice. ¿Cómo sería tu vida, mamá, papá? O hijos, imagínense a mamá y a papá siendo y haciendo como Dios instruye en su palabra. Ahora volteen con papá y mamá. Imagínense a mamá o a papá o ambos haciendo todo lo que la Biblia ordena. Hijos, ¿cómo cree que sería todo? Qué bendición, ¿no? Pero creo que a lo mejor nos estamos yendo muy allá, muy lejos, ¿no? Mejor vamos a pensar esto. Piensa esto. ¿Cómo sería mi vida? O sea, ¿cómo sería tu vida? ¿Sí? Si tú fueras e hicieras lo que Dios te instruye en su palabra. ¿Cómo sería tu vida? ¿Estarías sufriendo lo que sufres ahorita? ¿Estaríamos sufriendo cosas que sufrimos ahorita? Si hiciéramos lo que la palabra de Dios dice, si leyéramos la palabra de Dios todos los días, si oráramos, si oráramos pidiéndole a Dios ayuda para poder cumplir lo que leemos en su palabra, ¿cómo crees que sería tu vida? ¿Cómo estaría tu vida si no hubieras hecho aquello que la palabra de Dios dice que no debías hacer e hiciste? Y ahora no hay cómo borrarlo del pasado. ¿Cómo sería tu vida si hubieras hecho aquello que la palabra de Dios dice que hagas, pero tú decidiste no hacerlo y ahora estás sufriendo las consecuencias? Aquello ya está ahí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque a la vuelta de una semana, meses, años adelante, vas a voltear hacia este punto, hacia este preciso segundo, donde tú y yo estamos tomando una decisión desde este momento, de decir, creo que sí vale la pena hablar con Dios, orar, pero la palabra de Dios es como ese instrumento, como esos instrumentos, ¿sí? Como ese cincel que usan aquellos artistas en una piedra que no tiene forma y que comienza, y la palabra de Dios a veces es tan dura y pum, y nos va dando y parece que no tiene sentido y saltan piedras por aquí, por allá y un pedazo se desmorona y parece que ya también que estábamos y ahora hay ruido, hay piedras, hay tierra, hay tantas cosas que están pasando, pero el Padre, que es ese artista perfecto, a través de su palabra está ahí dando, ¿sí? Y al principio tal vez es con un cincel muy grande, muy tosco, con un mazo o marro, como lo conozca usted, un martillo muy grande, dándole, ¿verdad?, con todo, hasta con las dos manos. Pero a la vuelta del tiempo, si usted y yo perseveramos leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, ese cincel grande se convierte en uno más pequeño. De igual manera el martillo, el marro o el mazo. Y los golpes son menores. Todavía está ahí y todavía lo sentimos y sabemos que Dios está haciendo cosas porque necesitamos. Y no solo porque necesitamos, le voy a decir, mire cuál es la clave, porque nosotros queremos también. Porque le pedimos a Dios, Señor, trata conmigo. Padres, le pedimos a Dios, Señor, trata con mi hijo, con mis hijos. Y luego lo vemos a Dios dándole unos
martillazos ahí con un cincel enorme y estamos sufriendo. En lugar de ver que es Dios tratando con él o con ella, o tratando con nosotros. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Si perseveramos. Según de Timoteo 3:14. Según de Timoteo 3:14. Pablo a Timoteo, lo leímos ahorita. Pero persiste tú. Timoteo, persiste en lo que has aprendido. ¿Sabe de dónde lo aprendió? Sí, lo aprendió de Pablo. Sí, lo aprendió de su madre, de su abuela, que desde niño le enseñaron la Biblia, que no existía como tal, pero le enseñaron el Antiguo Testamento, la ley y los profetas a Timoteo. Y sobre eso Timoteo edificó su vida ahora que estaba siendo añadido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso fue la base de su formación, ¿sí? Y también lo que entendió Timoteo, lo que debía y lo que no debía de hacer. ¿Cómo sería tu vida si tú y yo, ¿sí? Nuestra vida, ¿cómo sería si tú y yo hacemos lo que la palabra de Dios nos instruye? Te voy a decir cómo va a ser. Tú y yo vamos a ser completamente felices. Y no porque no haya problemas, y no porque no haya situaciones difíciles y a veces enfermedad y escasez, no. Sino porque al entender la palabra de Dios, al estar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de manera fresca, leyéndola cada día, al estar en nuestro corazón, el Espíritu Santo podrá tener de dónde echar mano para ministrar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cómo vamos a estar, usted y yo, si diariamente estamos leyendo la palabra de Dios? Con paz. Vamos a tener paz. ¿Cuántos en este momento, en estos días, no sienten paz? Hay gente que desde hace años no siente paz. Vamos a tener gozo, hermanos, también. Esperanza. ¿Verá usted cuánta gente hay sin esperanza? ¿Y sabe a qué me refiero? Esperanza de algo mejor, de una vida mejor de la que están viviendo hasta el día de hoy. ¿Sabe cómo la va a tener? No la va a tener si yo oro por usted o 1000 hijos de Dios oran por usted. Qué bueno que lo podamos hacer. Pero mi petición va a ser: Señor, lleva a mi hermano o a mi hermana, Señor, y hazle entender y trata con él o con ella, para que tu palabra, Señor, tu palabra forme, tu palabra instruya su alma y su mente, su manera de ser y su manera de pensar. Usted puede tener a 10,000 gentes orando por usted, pero si usted no busca a Dios en oración y busca a Dios a través de su palabra, no va a pasar nada. Eso se lo garantizo. ¿Sí? ¿Acaso cree usted que valdrá la pena leer la Biblia? Estoy seguro de que usted está de acuerdo conmigo en que sí vale la pena. Pero que usted lo sepa no es suficiente. Que usted esté de acuerdo conmigo en esto no es suficiente. La cosa es, ¿vas a leer la Biblia? ¿Podremos hacernos la disciplina de comenzar a leer la Biblia por el resto de nuestros días? Decía mi esposa hace unas enseñanzas atrás, decía: mira, si batallas, en lugar de irte al baño con el celular
a ver ahí el Facebook. Porque dígame si no lo hacen la mayoría. ¿Sí? Y ahí está, viendo videos o el TikTok o no sé qué tantas cosas más hay. ¿No cree usted que sea mejor que esos minutos que usted esté ahí en el baño? Mejor deje el celular fuera, lejos, y llévese una Biblia, pero de libro. Porque si no, usted va a estar recibiendo WhatsApp y ya se olvidó de leer la Biblia. Estoy dando un ejemplo nada más. ¿Cree que no vale la pena? Si usted no se puede hacer a la disciplina, comience así. Y va a ver que después de un tiempo, usted mismo va a decir, no he leído la Biblia. Si usted puede leer cuando va en el camión, lea la Biblia. Si le dan raite y puede leer, lea la Biblia mientras que va ahí. Si usted se levanta muy temprano, dedique 5, 10, 15, 20 minutos. Empiece por poco, pero va a ver que poco a poco va a ir aumentando eso. La Biblia, hermanos, leer la palabra de Dios tiene poder. Y quiero ser claro, no me refiero a estas hojas. Hablando físicamente, lo que contiene la palabra que está escrita en estas hojas es lo que tiene el poder, porque es palabra de Dios. Voy a leer por último solamente los mismos versículos que hemos estado leyendo y sobre los cuales hemos estado desarrollando estas ideas. 2 Timoteo 3:14, y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu presencia, porque tú habitas en cada uno de nosotros, de mis hermanos, aquellos que son hijos tuyos, tú habitas ahí, Señor. Tú has hecho tu parte y la sigues haciendo, pero muchos no hemos hecho la parte que nos corresponde, que es buscarte en oración y leer tu palabra. Nosotros te hablamos a ti en oración, Señor, y tú nos hablas a nosotros a través de tu palabra. De otra manera, Señor, solamente estamos en un monólogo donde tú nos estás escuchando y nosotros estamos hable y hable y hable, y pedimos a veces instrucción y pedimos que nos cambies y pedimos que hagas cosas en nosotros, pero nosotros mismos no abrimos esa puerta. Esas instrucciones no llegan, el cómo hacer, el qué hacer o el qué no hacer, porque en tu palabra, Señor, están escritas y a veces no las leemos. Queremos ser una iglesia, Señor, tanto los locales como los que están a la distancia. Una iglesia, Señor, que no solamente crea en ti, porque todo el mundo puede creer en ti, Señor, pero queremos ser una iglesia que tiene una relación real contigo, de oración, y tú, Señor, a través de tu palabra, hablando a nuestra vida, instruyéndonos. Te pido por cada persona, Señor, cada uno de mis hermanos, que podamos, Señor, glorificarte, que podamos agradarte, pero también que podamos madurar y dejar de ser cristianos perezosos, porque son demasiados los cristianos perezosos. Y no queremos, Señor,
ser parte de una iglesia perezosa. Queremos ser parte de la iglesia tuya, la real, la que te busca, la que te agrada, la que es cierto, no somos perfectos, pero estamos en camino estamos buscándote para agradarte, buscándote a través de la oración, a través de congregarnos, a través de buscarte en alabanza, en adoración, pero también leyendo tu palabra. Guía, Señor, y habla el corazón, Padre. Dale forma al alma que la necesita. Trae un entendimiento real, Señor. No solo el haber escuchado esto que he estado hablando, sino que realmente tu Espíritu Santo, Señor, respalde esta palabra, Señor, que he dado en esta noche, en el nombre de Jesús, en aquellos que creen en ti, en aquellos que están buscando un cambio, en aquellos que necesitan desesperadamente un cambio, y aún en aquellos que no creen en ti. Yo te pido, Señor, por cada familia aquí representada y a la distancia, bendícelos, pero bendícelos a través de tu palabra. Bendícelos a través de tu palabra. Antes que las bendiciones materiales, yo te pido las bendiciones espirituales, porque esas, Señor, no se terminan. Sí suple toda necesidad, Señor, en lo natural, porque lo necesitamos. Pero también, Señor, llévanos a entender y llévanos a buscar tu palabra, porque aquí encontraremos las bendiciones espirituales, la provisión espiritual al alma, a las emociones y a nuestra mente, a los pensamientos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando y escudriñando, Señor, para poder mejorar, para poder agradarte más y más a ti, Señor. Te damos la gloria, Señor. Despedimos, Señor, a nuestros hermanos que están a la distancia, Señor, y los que estamos aquí, Señor. Que podamos, si es tu voluntad, Señor, vernos el jueves, estar el jueves, Señor, para seguir aprendiendo más y más de ti. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos das y gracias también por las cosas que no nos das. A ti damos la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.